Entonces, hoy vamos a hablar de la columna vertebral. La columna vertebral está constituida por una serie de órganos llamadas vértebras, que en conjunto presenta una porción cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxil. En conjunto, la columna vertebral presenta curvaturas fisiológicas, y estas curvaturas fisiológicas se las puede ver en una radiografía en sentido lateral, de tal manera que vemos una curvatura cervical, una curvatura dorsal, lumbo, sacra. Mientras que en una radiografía tomada en sentido antero-posterior, la columna vertebral es rectilínea. Estas curvaturas fisiológicas son propias del ser humano, el evolutivo o ontológico. Vale decir, el niño nace con una sola curvatura, de tal manera que cuando hay el sostén cefálico, entonces se forma primero esta curvatura. Luego, por la sedentación, es decir, cuando se siente el niño, cuando se pone de pie o cuando se para, y cuando deambula, entonces se producen estas curvaturas fisiológicas. Por lo tanto, son propias del ser humano, ¿no? Ahora bien, las vértebras se clasifican en vértebras tipo y vértebras específicas. Las vértebras tipo, tenemos la cervical, entonces aquí tenemos una vértebra tipo cervical, entonces donde se encuentra el cuerpo, el pedículo, la lámina, las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Característicamente, todas las vértebras, excepto el atlas, todas las vértebras tienen cuerpo, excepto el atlas, que tiene dos láminas laterales, un arco anterior, un arco posterior. En la vértebra tipo cervical nos llama la atención el cuerpo y el arco neural. El cuerpo se caracteriza porque presenta estas apófisis o uncus o ganchos en la cara superior, mientras que en la cara inferior presenta unas escotaduras que corresponden a estos ganchos de la vértebra que se encuentra inmediatamente inferior. El arco neural es este. Este arco neural está constituido por esta porción que se llama el pedículo, posteriormente las láminas. Entre lámina y lámina encontramos las apófisis espinosas. Entre pedículo y lámina, las apófisis transversas. La característica de una vértebra cervical es que en las apófisis transversas encontramos este agujero, este orificio, ¿no?, transversario, por donde tiene que pasar la arteria vertebral. Esta arteria vertebral se dirige al cerebro, se une al lado opuesto y forma la arteria basilar. En una vértebra dorsal también encontramos casi las mismas características, pero ya en las apófisis transversas ya no vemos los agujeros, el agujero transverso. Entonces, decimos que encontramos un cuerpo con una cara superior, igual que en la cervical, con una cara inferior. Cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. El pedículo, ahí está el pedículo, es esto el pedículo, y las láminas. Entre lámina y lámina, las apófisis espinosas. Entre lámina y pedículo, las apófisis transversas. La confluencia de lámina, pedículo y apófisis transversa da origen a estas superficies o apófisis articulares, que son fundamentales e importantes. En la vértebra cervical también encontramos estas apófisis articulares.
que aquí tenemos articulares superiores y articulares inferiores. Igual en la vértebra dorsal, lumbar, etcétera, encontramos las apófisis articulares superiores y articulares inferiores. Estas apófisis articulares son fundamentales para formar el trípode articular de la columna vertebral. Entonces, el trípode está formado por estas apófisis articulares más el cuerpo vertebral. 1, 2 y 3. Por lo tanto, forma el cuerpo vertebral y las apófisis articulares. Ahora, entre pedículo y pedículo, ustedes ven que el pedículo presenta una escotadura superior y otra escotadura inferior más amplia. Esta escotadura con la de abajo, entonces vamos a ver, colocamos en esta posición, vamos a ver que presenta un orificio, el agujero de conjunción, por donde tiene que salir el nervio espinal. Aquí tenemos, dando la vuelta un poquito, ahí, estos son los agujeros de conjunción. Entonces, entre pedículo y pedículo. Fíjense que a medida que va descendiendo, estos agujeros se hacen mucho más grandes. Y las vértebras también, la cara, el cuerpo de las vértebras son mucho más grandes por la resistencia que tienen que ofrecer a la fuerza correspondiente. Entonces, pedículo, donde salen los nervios espinales. Una característica especial de la región cervical es la primera vértebra, que es el atlas. Para estudiar todas las vértebras o todos los huesos siempre se debe tener en cuenta o tomar en cuenta las invariables anatómicas. ¿Qué quiere decir? Es colocarla en su posición anatómica. No puede ser así, tampoco puede ser así, entonces tiene que ser como si estuviese en el que está estudiando. Entonces, esta es la posición anatómica. Entonces, decimos que con la carilla articular en forma de plantilla hacia arriba, el arco pequeño o menor hacia adelante y el arco mayor o posterior dorsalmente. Bien, ¿qué estudiamos en esta vértebra cervical o la primera vértebra cervical? Estudiamos las caras laterales y hemos dicho que esto no tiene cuerpo, es la única vértebra que no tiene cuerpo. Tenemos aquí las masas laterales y los arcos, el arco anterior y el arco posterior. Las masas laterales dan o presentan superficies articulares. La superficie articular superior que se articula con el cóndilo del occipital. La superficie articular inferior que se articula con el axis o epistrofeo, que lo llaman. Ahí está articulando con el axis. Bien. Del cuerpo nace un pedículo, miren, aquí está, una raíz para formar la apófisis transversa, y de la extremidad anterior del arco la otra raíz para formar este agujero transversal, por donde hemos dicho que tiene que pasar la arteria vertebral. Esta es la apófisis transversa. Esta es la apófisis transversa. Por lo tanto, tiene dos raíces, una raíz anterior del cuerpo y una raíz posterior de la extremidad anterior del arco vertebral. La parte anterior o arco menor se caracteriza porque tiene un tubérculo, el tubérculo anterior del atlas, que sirve para la inserción muscular. Y en la parte posterior de este arco menor
presenta una superficie articular que corresponde a la posodontoides del axis. Por detrás de esa posodontoides, o si ustedes quieren, en la parte posterior externa de la masa lateral del atlas, existe un ligamento que se encuentra por detrás de la posodontoides. El estilete está señalizando el ligamento transverso del atlas. El arco posterior es mayor y presenta en la parte posterior un tubérculo, igual que el anterior, aquí el tubérculo posterior de la atlas. Eso es la característica más importante del atlas. Otra característica o otra vértebra que es diferente o que es particular en la región cervical es el axis. Este es el axis por donde encontramos esto, el cuerpo del axis. El cuerpo del axis se continúa con una pos en forma de diente, por eso se llama odontoides, la posodontoides, en cuyo vértice se inserta un ligamento que va del occipital a la posodontoides, occipito odontoideo. Esto ya hemos hablado que esta posodontoides corresponde al atlas, al arco menor del atlas, la cara posterior. ¿Qué cosas más encontramos en el axis? Estas superficies articulares que se van a articular con el atlas. Y en la parte inferior, otra superficie articular que corresponde a la tercera vértebra cervical. Igualmente encontramos un arco neural, que está constituido por las lámina, pedículo y pedículo. Eso es en cuanto se refiere a las partes características o especiales de la vértebra cervical. Otra característica de la especial es de la sexta vértebra, segunda, sexta, tercera, cuarta, quinta y sexta. Esta sexta vértebra se caracteriza porque en la parte lateral de la post transversa presenta este tubérculo, el tubérculo carotídeo. Otra característica importante es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, aquí. La séptima, esta es la séptima, se caracteriza porque es la vértebra prominente. Es una vértebra de transición entre las cervicales y las dorsales. ¿Ya? Ahí. Ahora, las dorsales son estas, se caracterizan por qué. Primero, las vértebras dorsales, aquí tenemos, presentan en el cuerpo de la vértebra dorsal, presentan lateralmente, posterior y lateralmente al cuerpo, superficies articulares para la cabeza de la costilla, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, las vértebras dorsales. Otra característica es de que estas vértebras, en las vértebras dorsales, en la cara anterior de las apófisis transversa, presenta esta superficie articular que corresponde a la tuberosidad de la costilla. Esa es la característica de las vértebras dorsales. Las vértebras lumbares son mucho más grandes, prominentes, por el peso que tienen que soportar. Aquí tenemos, miren, las vértebras lumbares, tenemos la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, que van aumentando de tamaño, de volumen. La quinta se articula con la primera sacra para constituir lo que se llama el promontorio. ¿No? La prominencia se llama eso, el promontorio. Estas se caracterizan porque presentan unas apófisis transversas llamadas también apófisis costiformes, ¿no? Como ya no hay costilla a este nivel, entonces las apófisis costiformes, y presentan
superficies articulares o apósito articular superior y apósito articular inferior. Aquí, en la post transversa, el tubérculo accesorio, y en la post articular superior, en la tuberosidad o el tubérculo mamilar, que sirven para inserciones musculares. Por debajo de esta lumbar encontramos el sacro. El sacro, que es este, ¿cierto? Vemos que presenta una cara anterior y una cara posterior. Bordes laterales, estos son los bordes laterales, una base y un vértice. La cara anterior del sacro se caracteriza porque presenta unos surcos que son reminiscencias de la fusión de las vértebras sacras. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 5 se unen y lateralmente a estos se encuentran los agujeros sacros anteriores, por donde tiene que salir la rama anterior del plexo sacro para formar aquí el plexo sacro y más abajo el plexo pureo. Por detrás, en la cara posterior del sacro, vemos una cresta. Miren, es cuestión solamente de deducir, de observación. Aquí hemos dicho que las apófisis espinosas, ¿verdad? Aquí, de lámina y lámina, las apófisis espinosas. Estas apófisis espinosas se juntan para formar la cresta sacramedia. Esta es la cresta sacra, que por abajo se bifurca en 2 astas, formando el hiato sacro, que tiene mucha importancia para la anestesia caudal, para anestesiar el periné, el conjunto de partes blandas que cierran el estrecho inferior. Esto es el hiato sacro. Entonces, la cresta sacra media, lateral a la cresta sacra media, aquí hemos dicho, fíjense que aquí hemos dicho que se encuentran las apófisis espinosas. Lateral, las láminas. Estas láminas también se unen aquí en el sacro y forman el canal sacro lateral. Este es el canal sacro lateral. Hemos hablado también de estas superficies articulares o apósitos articulares. Miren, estas apósitos articulares aquí también se juntan y forman los tubérculos sacro-posterior internos. Fíjense. Ahora, también las apófisis transversas en la lumbar, en las dorsales, pero en el sacro se juntan, se unen las apófisis transversas para formar los tubérculos sacro-posterior externos. O sea que todo es deducción y observación. Lateral, en la cara lateral encontramos esta superficie auricular, parecida a un pabellón auricular, que sirve para la articulación con el hueso coxano ilíaco. Inmediatamente por debajo encontramos una superficie rugosa que sirve para la inserción de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso, lo que antiguamente se llamaba sacrociático mayor, sacrociático menor. En la base del sacro encontramos que la base, la primera sacra está unida a la quinta sacra, y lateralmente encontramos esto, las aletas sacras. Estas son las aletas sacras que corresponden a lo que se llama la fosita lumbosacra, antiguamente llamado fosita de Marsil, ¿no? Esta fosita lumbosacra es importante porque tiene vasos y nervios lumbosacros. Inmediatamente por debajo tenemos aquí el coxis, ¿no? Este coxis que se continúa con el vértice del sacro. Es la unión de 3 o 4 vértebras coxígeas. Es lo que corresponde a lo que decimos la cola, ¿no es cierto? Es más desarrollado en unos
que en otros. En los animales, mucho más desarrollado que en el ser humano. Eso es en cuanto se refiere a la columna vertebral, ¿no? Que está constituido naturalmente en su parte en el cuerpo por una porción periférica fibrocartilaginosa y una porción central que es el núcleo pulposo o gelatinoso que tiene gran avidez por el agua. Bien, eso en cuanto a la columna vertebral.